Podría ser la amoxicilina, que también tiene un transgénico, o podría ser la ampicilina, ¿no? O podría ser también piperacilina. Entonces, hay varios medicamentos que están asociados con el neurotransgénico, ¿sí? Estructuralmente por su composición química, pero también yo lo puedo reconocer por su nombre genérico, y eso lo conocemos como la denominación internacional. Una denominación que le voy a dar al medicamento donde acá en Perú, en Estados Unidos y en Europa lo puedan reconocer. El analgésico que con mayor frecuencia utilizamos, ¿cuál es? Para el dolor, el paracetamol. Entonces, su denominación comercial internacional será, por ejemplo, paracetamol. Se lo puedo conocer como acetaminofén. ¿Sí? ¿Y su nombre comercial cuál sería? En la propaganda, ¿cómo lo venden el paracetamol? Como Panadol. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir reconociendo. Es como el medicamento que ella consumió, el dolor, no sé qué, puede estar asociado a paracetamol o quizás esté relacionado a diclofenaco o asociado a ibuprofeno, pero es un medicamento que si ya no especifican dolor, entonces el nombre comercial va dirigido a eso, ¿no? Entonces yo quiero vender un medicamento que me disminuya o me quite el dolor, ¿sí? Otro ejemplo, un antihistamínico, ¿sí? O un antigripal. En la propaganda, ¿qué antigripal conocen ustedes? Chao, ¿no? En la propaganda, Chao. ¿Qué tiene Chao? Imagino que la intención de ese nombre comercial es decirle chao a los síntomas del resfrío. Tiene paracetamol. ¿Qué más tiene cuando uno, qué manifestación clínica tiene cuando uno tiene un resfrío? Secreción nasal. ¿Qué más? Fiebre, ¿no? Puede haber escalofríos. ¿Qué más? Gripe. Algunas veces tos. ¿Sí? Entonces yo voy a buscar un antigripal que tenga no un principio activo, sino varios principios activos. Un principio activo será el paracetamol para el dolor. Otro principio activo será el antihistamínico como la clorfenamina. Otro principio activo será un antifisígeno como el dextrometorfano. Entonces estoy juntando 3 medicamentos en uno y le estoy colocando un nombre comercial. Entonces un fármaco va a ser, ¿no?, la presencia de un principio activo o de uno más principios activos, y que lo voy a utilizar de diferente forma. Puedo usarlo como medicamento por vía oral, como comprimidos, ¿no? Lo puedo usar como cápsulas, lo puedo usar como grajeas, lo puedo usar como, ¿qué más? Tabletas, como píldoras, cápsulas, ¿no? Si son líquidas, lo puedo usar como suspensiones, lo puedo usar como elixir, lo puedo utilizar como jarabes, ¿no? Y si es por vía parenteral, tengo también líquidos que van a ser ampollas, lo puedo utilizar como viales, ¿no? También puedo utilizar medicamentos por vía tópica, que puede ser crema, puede ser pomada. Entonces, el propósito de esta clase es de que ustedes entiendan las formas de presentación del medicamento y cómo yo escojo el medicamento que quiero utilizar, de acuerdo a la patología y a la condición clínica del paciente. ¿Cuándo fue tu último resfrío? El año pasado. ¿Tomaste algún medicamento para tu resfrío? Tu alergia. ¿Ah? ¿Tú? ¿Tu resfrío? fue la semana pasada. ¿Tomaste algo? Rinatán. Entonces, cuando te pregunté qué medicamento, bueno, te dije, no, medicamento. ¿Ya? Entonces, ¿qué tomaste? Rinatán. ¿Qué es el Rinatal? Rinatal, ¿no? Rinatán. Rinatán, ¿qué es? ¿Qué contiene? Pero se ayuda para evitar que el La resfrío. secreción nasal probablemente tenga. Se dan cuenta que el nombre comercial no necesariamente lo voy a conocer. ¿Pero qué me interesa conocer? El nombre genérico. Probablemente tenga clorfenamina o antihistamínicos, que puede ser clorfenamina, loratadina, desloratadina. Probablemente tenga antipirético, como el paracetamol, o ibuprofeno, o diclofenaco. Y quizás tenga también medicamentos que disminuyan la secreción nasal. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes conozcan el tipo de medicamento. Entonces, ¿ahí le daré un medicamento por vía intramuscular para su resfrío? No.
¿Será necesario? No. Entonces, tenemos que escoger un medicamento que sea por vía oral. Y va a depender del tipo de paciente. Entonces, escogeré si será un sólido o un líquido. Entonces, ¿en quiénes usaré con mayor frecuencia los líquidos? En niños que no puedan o personas que no puedan deglutir en forma adecuada. ¿Quiénes? Los niños. Entonces, en niños utilizaré jarabes o suspensiones. ¿Sí? Bien, intramuscular o endovenoso, ¿en quiénes utilizo? Adultos. En adultos y niños también. Y va a depender de la condición clínica del paciente. Si tiene neumonía, ¿qué voy a usar? Si tiene neumonía y tiene dificultad respiratoria, ¿le daré por vía oral? No. Probablemente requiera hospitalización y necesite por vía endovenosa. Entonces, es importante que ustedes hagan la clasificación de los medicamentos. Podemos clasificar de diferentes formas. Unas pueden ser estériles y otras no estériles. Estériles, que en lo posible ustedes disminuyan la carga bacteriana, que no exista carga bacteriana en lo posible. Y si existe una carga que no sea, o que por lo menos sea la adecuada y que no sea patógena, ¿sí? Entonces, estéril, ausencia de carga bacteriana, Y acá podría haber carga bacteriana, pero no patógena. Un ejemplo de un medicamento estéril, un medicamento que vaya por vía intramuscular, endovenosa, ¿qué más? Que vaya por vía intratecal directamente al sistema nervioso central, intratecal, ¿no? Que vaya directamente a la articulación intraarticular, o directamente al peritoneo intraperitoneal, o a la arteria intraarterial, ¿sí? O lo que comúnmente utilizamos para los ojos, que son los gotas oftálmicas. Deben ser estériles, ¿sí? Ejemplo de no estériles. Ejemplo, si sacas y te doy una pastilla, paracetamol, saco de blister, ¿dónde te lo doy? En la mano. ¿Sí? ¿Ser estéril? Ya no deja de ser estéril. ¿Sí? Si le doy un jarabito, ¿no? Cuchara y ¿la cuchara está estéril? No, no estéril. ¿Sí? Utilizo gotas nasales. ¿Ser estéril? ¿Estéril? No. Entonces, tenemos muchos medicamentos que van a dejar o no van a ser estériles. Otra forma de clasificar por su vía de administración, por vía oral, por vía parenteral, puede ser por vía rectal, por vía vaginal. ¿Sí? Entonces, por vía oral, ya sabemos que son los comprimidos, las cápsulas, las grajeas, ¿no? Si son líquidas, las soluciones, los jarabes, ¿sí? Por vía parenteral, que buen medicamentos que tengan viales, por vía intramuscular, por vía endovenosa, ¿no? Intratecal, hemos mencionado, todo lo que es, ¿no? Una forma directa sobre la biodisponibilidad. Vía vaginal, ya sea los óvulos vaginales, rectal también los supositorios. ¿Sí? Bien. Es importante que ustedes conozcan la vía de administración y la biodisponibilidad. Eso lo vamos a ver en farmacocinética. El paciente que consume un medicamento por vía oral tendrá la misma biodisponibilidad que uno por vía parenteral. No. ¿Quién tiene mejor biodisponibilidad? Sí, parenteral. 100%. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué evitamos? El primer paso que se puede llevar. El primer paso. ¿Y dónde está el primer paso? ¿Dónde? Hígado. En el hígado. Entonces, eso lo van a ver con bastante detalle y lo van a ver muy bien cuando veamos farmacocinética. Bien. Entonces, esto es un poco de generalidades y algo que siempre les quiero explicar a todos los estudiantes de que para que entiendan la farmacología necesitan entender la fisiopatología.
no pueden entender farmacología o no lo pueden aplicar si no entienden la fisiopatología. Nuestro paciente, ¿qué tiene como antecedente? Hipertensión arterial. Además de hipertensión arterial, ¿qué tiene? EPOC. ¿Qué más? Colesterol. Hipercolesterolemia. O colesterolemia. ¿Sí? Lo que está llevando a tener muchos problemas. Bien, ¿qué cosa condiciona, qué patología condiciona para que tenga hipertensión, hipercolesterolemia? ¿Qué condición clínica en el paciente? Sedentarismo. Sedentarismo, ¿qué más? Tabaquismo. Tabaquismo, ¿qué más? Mala alimentación. La obesidad. Mala dieta. Puede ser, ¿no? Mala dieta. La obesidad. Todo eso nos va a llevar a incrementar esos problemas. Hipertensión arterial. Entonces, hay un grupo de fármacos que mi paciente recibe. ¿Cómo se llama? Higrotona. Entonces la pregunta, ¿ese es un nombre comercial o es un nombre genérico? Genérico. Comercial. No sé. ¿Un nombre? Comercial. ¿Por qué no lo si me dicen higrotona? ¿Qué es el higrotona? ¿Qué es higrotona? Parece una planta. ¿Sí? ¿Qué es higrotona? Entonces es un nombre comercial. Yo necesito conocer el medicamento de acuerdo a su denominación común internacional. ¿Cuál será su denominación común internacional? Clortalidona. ¿Y qué es la clortalidona? ¿Qué es la clortalidona? Pertenece a la familia de los diuréticos y acídicos. Por lo tanto, es un diurético. Es un diurético. Entonces, yo voy a prescribir como clortalidona. La prescripción médica es con el nombre genérico, la denominación común internacional. Entonces, yo voy a prescribir clortalidona y entre paréntesis pueden colocar: quiero que mi paciente consuma higrotona, entre paréntesis. ¿Ya? Higrotona. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro medicamento? Enalapril. ¿Enalapril es un nombre comercial o genérico? Comercial. Es un nombre genérico. Lo puedo conocer como enalapril, captopril. ¿Qué más? Isopril. Entonces acá tenemos como nombre comercial, DSI. ¿Y este qué es? ¿Qué actúa? ¿Cómo actúa el enalapril? ¿Cómo actúa? Eso. ¿Qué cosa significa IECA? Inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. Un IECA. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es otro medicamento? ¿Cuál es otro medicamento? Atorvastatina. Atorvastatina. ¿Qué es la atorvastatina? Es una estatina. ¿Nombre comercial o genérico? Estatina. Es nombre genérico. ¿Qué hace la estatina? Inhibe la HMG-CoA reductasa. ¿Y qué es la HMG coenzima? ¿Cuál es su nombre? Muy bien, ¿qué es? La 3-hidroximetilglutarid coenzima. Entonces, esta enzima es responsable ¿de qué? De sintetizar el colesterol. Entonces, lo que va a hacer la estatina es inhibir la enzima que se encarga de sintetizar el colesterol. ¿Sí? Otra. ¿Qué otro medicamento? El omeprazol. ¿Qué es el omeprazol? Es un inhibidor. ¿Es nombre comercial o genérico? Genérico.
Este es su DSMI, ¿sí? Es el omeprazol, ¿sí? Y lo que hace es inhibir la bomba de protones. ¿Con qué finalidad? De disminuir la producción de ¿qué? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Incrementando qué? ¿Estimulando qué? ¿O mejorando qué? El flujo sanguíneo por vasodilatación de los vasos a nivel esplácnico. Y reduciendo e incrementando la prostaglandina. ¿Qué hace la prostaglandina? La prostaglandina dilata, mejora el flujo y también reduce la acidez, incrementando la barrera gástrica. Entonces, un inhibidor de la bomba de protones. ¿Qué otro medicamento? ¿Qué? ¿Cómo? Duacryl, así se llama, Duacryl. Deaclir. Deaclir. Duaclir. Duaclir, dice Deaclir. Clear. KL. KL Y R. y R. Duacryl. ¿Y el otro? Genoil, ¿no? Genoil. Ahí. ¿Nombre comercial o genérico? Genérico. Ni los conozco. Es comercial. Nombre comercial. Nombre comercial. Entonces uno dice, ¿qué cosa es esto? ¿Su principio activo cuál es? Digo, principio activo, ¿el medicamento cuál es? Aclidinio y formoterol. Entonces, ¿qué es el formoterol? Es un beta-2 agonista, pero de acción prolongada, cuya finalidad es producir broncodilatación. Entonces, de esa forma ustedes tienen que ir reconociendo los medicamentos. Entonces, intencionalmente se les puso los nombres comerciales en algunos para que ustedes puedan diferenciar cuál es su nombre comercial y cuál es su nombre genérico. Bien, mi paciente tiene hipertensión arterial. ¿Para qué estoy la hidrotona? La hidroclorotiazida. ¿Para qué? Para reducir ¿qué? ¿Cuál es la finalidad de este medicamento? Porque eso es lo que tienen que saber. ¿Por qué le doy el medicamento? Un medicamento viene con un propósito. Para reducir la presión de quién, la presión del profesor. Presión arterial. La presión arterial. Entonces, mi paciente tiene hipertensión arterial y yo tengo que reducir la presión arterial. Y para eso debo entender, ¿hipertensión arterial es igual a qué? ¿Hipertensión arterial es igual a qué? Hipertensión arterial es igual a qué? Es igual a cómo yo incremento mi hipertensión arterial, resistencia vascular periférica por gasto cardíaco. Entonces, mi presión arterial está en función a la resistencia de los vasos periféricos y en función al volumen de sangre que tengo en el espacio extracelular. Si digo volumen en el espacio extracelular, se entiende que es el volumen a nivel intravascular. ¿Sí? Entonces, cuanto más volumen tenga, mayor presión, mayor resistencia, mayor presión. Es fácil de entender. Yo tengo un vaso sanguíneo de este calibre y tengo un vaso sanguíneo de este calibre. ¿En cuál de estos tengo mayor resistencia? ¿En el primero o segundo? ¿En el Primero. ¿Por qué? Menos luz, menos volumen. Ahí no. Menos blur. Porque tengo menos radio, menos calibre para que el flujo de líquido, de sangre, de lo que sea, atraviese este tubo. Por lo tanto, las partículas que están pasando por ahí van a chocar entre sí, porque hay menos espacio, y también van a chocar sobre la pared. Por lo tanto, la resistencia de este vaso, resistencia vascular periférica, está incrementada. Y si incremento la resistencia vascular periférica, ¿qué voy a incrementar? La presión arterial. Por lo tanto, yo voy a reducir mi resistencia vascular periférica si dilato mi vaso. Entonces, si dilato el vaso, la resistencia vascular periférica se reduce. ¿Sí?
Entonces es fácil de entender. Entonces el farmacéutico dice, bueno, si yo sé que la presión arterial es igual o la hipertensión arterial es igual a la resistencia vascular periférica o gasto cardíaco, ¿cuál sería mi propósito para disminuir o qué hago para disminuir? Bajar la resistencia vascular periférica. Entonces tengo que buscar medicamentos que actúen a ese nivel. Y otra cosa, el gasto cardíaco, ¿de qué depende, decimos? Del volumen en el espacio extracelular, por lo tanto se tiene un intravascular. Cuanto más volumen tenga, mayor sangre llega al corazón, mayor sangre se contrae y mayor volumen sale del corazón. Entonces mi precarga y mi postcarga se van a incrementar. Entonces yo tengo que reducir, si yo incremento mi gasto cardíaco, por lo tanto incremento la presión arterial. Si yo reduzco el gasto cardíaco, reduzco la presión arterial. Entonces, medicamentos que actúen a este nivel. Entonces, ¿cuál de estos medicamentos van a actuar como antihipertensivos? Si digo que es diurético, ¿qué significa diuresis? Incrementar el volumen de orina. Si orino más de lo que debo orinar, voy a reducir ¿qué? El volumen en el espacio extracelular y por lo tanto el volumen en el espacio intravascular. ¿Qué reduzco? El gasto cardíaco y por lo tanto reduzco la presión arterial. Lo mismo sucede. Si yo tengo un diurético, ¿no? ¿Me va a reducir la presión vascular periférica? No. Tengo que buscar un medicamento que tenga esa acción. ¿Qué medicamento sería? ¿Qué sería? Puede ser un vasodilatador. Bien, ¿no? Como vasodilatador puede ser un antagonista de los canales de calcio. ¿Qué más? El enalapril. Si les digo que es IECA, entonces ¿qué significa IECA? Entonces tengo un sistema que se llama sistema de renina-angiotensina aldosterona. Entonces, ¿qué voy a inhibir? ¿Qué voy a inhibir? Si digo IECA, voy a evitar que mi angiotensina 1 se convierta en angiotensina. Voy a inhibir la posibilidad de escindir y voy a evitar que se convierta en angiotensina 2. ¿Actuando sobre quién? Sobre la enzima. Sobre esta enzima. Y si inhibo la enzima, ¿qué voy a inhibir? ¿O cuál es la función de la angiotensina 2? ¿Qué hace la angiotensina 2? Produce vasoconstricción. Entonces, me incrementa la resistencia vascular periférica. ¿Qué más hace la angiotensina 2? Inhibe la enzima que produce dilatación. ¿Cómo se llama la enzima que produce dilatación? O la citosina que produce vasodilatación. La bradicina. Inhibe la bradicina. ¿Qué más? ¿Qué hace la angiotensina 2? Estimula, si digo sistema, angiotensina, aldosterona, estimula la producción de aldosterona. Entonces, aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? ¿Dónde actúa la aldosterona? A nivel renal, es inmenso, es como la universidad. ¿Dónde actúa? Glándula suprarrenal. No. ¿Túbulos renales? ¿Dónde? En el túbulo colector. ¿En el túbulo? Colector. En la porción distal del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Sobre qué canal? El canal de sodio. ¿Y qué cosa va a hacer? Absorbe sodio, elimina potasio. Y si absorbe sodio, ¿qué va a absorber? Agua. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Incrementa el volumen de agua intravascular. Entonces, yo inhibo, ¿qué voy a hacer? Inhibiendo la IECA, ¿qué voy a tener? Doble acción. Reduciendo el volumen, reduciendo la resistencia vascular periférica y también el gasto cardíaco. Entonces, de esa forma yo voy a bajar la presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante conocer? La fisiopatología. Estamos haciendo esta introducción para que ustedes entiendan que la farmacología está aplicada a la clínica. No podemos entender farmacología si no entendemos la clínica. Bien, la atorvastatina.
Dijimos que es la torvastatina, Una estatina. una estatina. ¿Con qué finalidad le damos al paciente? Disminuir la síntesis de colesterol. Entonces, ¿cómo te llamas? Rebeca. Rebeca, cuando nació, sus arterias coronarias, ¿sí? Limpias. ¿Cuántos años tiene Rebeca? 18 años. Su arteria coronaria. ¿Sí? Cuando Rebeca tenga 40 años, su arteria coronaria. ¿Le gusta comer? Y comer rico, como todos nosotros. Y cuando tenga 80 años Rebeca, su arteria coronaria. ¿Qué está reduciendo la luz de la arteria coronaria? Lo que mostró en una imagen es placas de colesterol. ¿Sí? Las placas ateromas, placas de colesterol. ¿Y dónde se está acumulando esas placas de colesterol? En los vasos coronarios. En los vasos coronarios, ¿no? ¿En dónde? En el corazón. ¿En dónde? Estamos hablando de este es un vaso. ¿Dónde se está acumulando el colesterol? En el epitelio. Paredes. ¿En la pared? No, o sea, en las paredes del No. En el endotelio. ¿Sería? El endotelio. El endotelio, si este es el vaso, el endotelio está acá. Entonces, en el espacio subendotelial, espacio, si dice endotelio, está que estar acá, afuera. No, en el espacio subendotelial. El espacio subendotelial es el lugar donde se encuentra, que hemos mencionado también contigo, lo que va a desencadenar la coagulación. ¿Qué cosas son? Todos los componentes que se encuentran en el espacio subendotelial, como el colágeno y el factor de von Willebrand, que es lo que va a desencadenar la cascada de coagulación. Entonces, si el endotelio está íntegro, no hay forma de que haya coágulos. Entonces, si se lesiona, sí. ¿Dónde se acumula? Ahí, colesterol. Entonces, nosotros producimos endógenamente colesterol y vamos incrementando el colesterol. Llegan unas células que se llaman macrófagos y fagocitan, pero llega al punto de que si hay demasiado colesterol, ¿qué va a pasar con el macrófago? Si come tanto el macrófago, ¿qué va a pasar? Va a reventar. Se van a formar vacuolas y eso va a formar las placas de colesterol. ¿Sí? Entonces, la función de la estatina es disminuir la producción de colesterol y también estabilizar mi placa de colesterol. Por eso es estatina, de estabilizar. ¿Sí? ¿Con qué intención? De que no se rompa, y si se rompe esa placa, todos los componentes del espacio subendotelial pasan ¿a dónde? ¿Entran en contacto con quién? La luz. Con la sangre. La ¿Y qué va a producirse? Trombos. Tromos. Y ese es el riesgo. Entonces se produce, vamos a producir un accidente cardiovascular o neurovascular. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es el formoterol? Es un paciente con EPOC. La causa más frecuente de EPOC es el tabaquismo. ¿Quién fuma acá? Tabaquismo. ¿Quién fuma? Nadie, ahora nadie fuma. No, prohibido. Tu recomendación, nunca fume. Nunca. ¿Sí? Se pueden hacer muchas cosas, pero no fumar. ¿Verdad? Muy bien, entonces es un paciente con EPOC. Y si digo EPOC, la capacidad de la función ventilatoria se reduce en el paciente. Y si se reduce en el paciente su capacidad de ventilación, entonces vamos a tener dificultad respiratoria. Y si hay dificultad respiratoria, ¿qué vamos a tener? Disnea. Disnea asociada. Entonces, este es un alveolo y este es un capilar. Siempre tiene que haber difusión de gases. Ingresa oxígeno y sale CO2. Entonces, el paciente, como el asmático, el paciente con EPOC, va a tener reducción de la luz bronquial. Entonces, si hay reducción de la luz bronquial, ¿ingresará con facilidad el flujo de aire? No. Entonces, ¿qué se altera? El flujo de aire. Entonces, cuando tengo un paciente con asma de EPOC, ¿va a respirar de forma adecuada? No. Ingresa aire, pero va a salir con dificultad.
Por eso hacen eso los sonidos, ¿no? O sea, cuando intentan respirar. Sibilancias, ¿no? Sibilancias, y también puede haber algunas estirón. Entonces vamos a hacer dificultad para que ingrese, pero mayor dificultad para que salga. Entonces el problema es por una obstrucción. ¿Qué sucede si tengo un paciente donde yo reduzco el tamaño del alveolo o no permito que se ventile en forma adecuada por un problema neuromuscular? Entonces el diafragma no se mueve y se limita mi ventilación. Voy a tener un problema restrictivo, voy a restringir la capacidad de ventilación. Entonces, estos pacientes, yo les tengo que hacer una espirometría para definir y determinar si este tiene un paciente, si tiene un problema obstructivo o un problema restrictivo. Entonces, ¿cómo hago eso? Con una espirometría. La espirometría es bastante fácil de entender, se llama espirometría simplodinámica o forzada. La que hacemos es la espirometría forzada. Entonces, para eso tienen que entender los volúmenes rápidamente. Los voy a explicar. ¿Qué volúmenes conocen? ¿Se llevaron fisiología respiratoria? Estamos llevando. ¿Sí? ¿Se llevaron? Estamos. Estamos llevando. Respiratoria. Justo eso. Entonces, ¿qué volumen? ¿Cómo se llama? El volumen que ustedes están ingresando y sacando en este Reposo. momento. Reposo, ¿no? No. Tidal. Bien. Volumen corriente o volumen tidal. Ingresa y sale. Ingresa y sale. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si digo? Inspira con todas las fuerzas que puedas. ¿Cómo se llama ese volumen? Inspiración. ¿Cómo se llama? Inspiración. Volumen de reserva inspiratoria. Ahora exhala con todo, con todas tus fuerzas. ¿Cómo se llama? Volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Entonces, estos son los volúmenes. ¿Cuánto es el volumen tidal? 500 ml. ¿Cuánto es el volumen de reserva inspiratoria? De acá para acá, 3000 ml. ¿Cuánto es el volumen de reserva respiratoria? 1200 ml. Pero yo necesito que la difusión de gases se dé en forma permanente. Para que se dé en forma permanente debe quedar siempre un volumen residual. Y ese es el volumen residual, que es de 1200 ml. ¿Sí? Muy bien. Esos son De los acá valores. para perdón. acá. Son los valores normales, ¿no? Exactamente. De acá para acá se llama capacidad Total. vital. 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 Y de acá para acá, con volumen residual, capacidad pulmonar total. Ay, Entonces, ¿nosotros podemos exhalar el volumen residual? No, no se puede exhalar el volumen residual. Entonces, eso me va a llevar a entender y le digo, a ver señora, vamos a hacer una espirometría. Y la espirometría se mide en función al volumen en un tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo yo puedo exhalar forzadamente? De 6 a 8 segundos. Entonces, ¿logré eliminar la totalidad del aire que he ingresado? Sí. Pero ¿en qué momento yo inhalo, exhalo la mayor cantidad de aire? La mayor cantidad de aire. En el primer segundo. Entonces digo, en el primer segundo, ¿cuánto usted va a exhalar? ¿Cuánto voy a exhalar? Voy a exhalar más o menos el 80%. Y el 20% restante en los 6 segundos que quedan. Total, ¿cuánto exhalo? 100% exhalo. ¿Sí? Entonces voy a decir, esto de acá es mi volumen, perdón, mi capacidad vital. Pero estoy haciéndolo de forma forzada. Entonces la capacidad vital forzada. Estoy exhalando un volumen expiratorio, pero de forma forzada en el primer segundo. Entre el primer segundo, ¿cuánto voy a exhalar? El 80%. Entonces, hago una relación de volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. ¿Cuánto es el volumen normal? ¿El volumen adecuado? Expirado.
80%. ¿Y cuánto es la capacidad vital forzada? 100%. 100%. ¿Y cuánto es esto? 0,8%. 0,8%. Pero yo necesito llevarlo en porcentajes. Será el 80%. Entonces, si es la espirometría, tu capacidad vital forzada, tu volumen respiratorio forzado, ¿cuánto sería? ¿Tienes algún problema pulmonar? A veces me da asma. Ya, entonces quizás esté en 80%. ¿Tú tienes? No, probablemente el 85%. ¿Tú tienes? Quizás 87%. Entonces por encima de 80%. Pero si tengo un paciente con asma o EPOC, digo, a ver, exhala. Y solo llega hasta acá. Solo exhalado de lo que normalmente debería exhalar. 3.000 más 1.200 más 1.200, ¿cuánto es? Acá hay 2.400 más 3.000, ¿cuánto es? Perdón, sin contar el respiratorio, solo 3.000 más 500, perdón, más 500, más 1.200, 4.700. Debería exhalar la totalidad, 4.700 ml, pero solo exhalar 80%, que sería más o menos 3.700 más o menos, ¿no? O más creo que es, 3.900. Pero él solo exhalado 3.000, sería casi el 70%. Entonces su capacidad va a ser de 70%, y si es 70% sería su B1 va a ser 70, y ¿cuánto debe exhalar? Su capacidad vital forzada debe ser 100% al final de eliminar. En el primer segundo va a ser menos, pero en los otros segundos tiene que eliminar todo lo que ingresaba. Entonces será 0,7, será por lo tanto 70%. Entonces, si mi relación B1 sobre capacidad vital forzada es mayor a 80%, es un paciente sano. Pero si es menor a 80%, va a tener un problema obstructivo, que puede ser asma o puede ser EPOC. ¿Sí? Que puede ser asma o puede ser EPOC. Y si es normal, dijimos, si no, ese sí, si es menos, si es normal, su capacidad vital forzada, entonces puede ser un paciente normal, o yo voy a tener que medir solo la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada es menos del 80%, es un problema restrictivo, lo que dijimos. Si mi alveolo se reduce, ya no es un problema de obstrucción, ingresa el aire, pero no está con la capacidad de recibir la cantidad de aire. Es un problema restrictivo. ¿Y cómo saber si es EPOC o asma? Si hago una prueba de broncodilatación y responde, le doy beta 2, salbutamol y mejora, es asma. Si no mejora, EPOC. ¿Sí? Entonces, entendiendo eso, le digo a mi paciente, como tú tienes un problema a nivel bronquial y tienes un problema obstructivo, ¿qué medicamento le daré? Un broncodilatador. ¿Quieres verlo? Formoterol. ¿Sí? Entonces, chicos, esa es la forma de manejar la farmacología. ¿Entendiendo qué? La fisiopatología. Así es. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí era 300 3.000. Tienen que ser 3.700 en adelante, ¿no? O sea, para considerar que es un valor normal, ¿no? El ml. Si tu valor es 3.000 y tu volumen inspiratorio de cierre 3.000, tu volumen corriente es 500, ya son 3.500 acá. Y si tu volumen de cierre respiratorio es 1.200, ya son 4.700. Entonces, ¿cuánto deberías eliminar al final de la espirometría? 4.700. Pero en el primer segundo vas a eliminar el 80% de esos 4.700, que sería por encima de eso, por encima de los 4.000, perdón, de los 80%. Puede ser 85, 86. No sé, si alguien tiene un problema pulmonar, podría estar en el límite. La idea es que sea por encima de 80. Entonces, si tienes una crisis asmática, probablemente tu B sea menos de 80. Entonces, ¿cómo saber si es asma? Entonces, utilizo el salbutamol. O sea, solo se usa salbutamol para saber si
Si en caso tiene lo que es el EPOC, ¿no? Y el otro, el asma, ¿no? Ahí es una prueba, se llama prueba de broncodilatadora, es una prueba broncodilatadora. Entonces, la prueba broncodilatadora utilizamos el asma. Si mejora el 12%, que dice, si mejora el 12% o 200 ml después de otra prueba, entonces hay respuesta. Entonces estamos frente a un paciente con asma. Si no mejora, tiene un problema obstructivo, pero probablemente sea EPOC. O sea, si mejor, o sea, con la prueba de broncodilatador, si en caso mejorara, entonces... Significa que estás mejorando tu PET, estás mejorando la capacidad de que salga tu aire. Recuerda, el aire que ingresa debe salir. El problema se va a dar durante la expiración, porque está cerrado. No sale. Pero si dilato, Por eso, sí, por eso, usando la prueba de broncodilatador, si en casos mejora, ¿no? Entonces podemos decir que el paciente ha tenido asma, por eso, si ¿no? mejora, Asma. asma. Si no mejora, EPOC. Y formoterol para... como tratamiento, el tratamiento de los pacientes con EPOC van a ser, uno, broncodilatadores que pueden ser beta-2 agonistas, y ya muy bien, o anticolinérgicos. Los anticolinérgicos, como el bromodilatropio o el tiotropio, que es un anticolinérgico de acción prolongada. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte respiratoria con detalle. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien, entonces el mensaje es para entender farmacología deben saber Fisiopatología. Todo. ¿Ya? Fisiopatología. Bien, chicos. Nos vemos la próxima semana. Mencionó que de los 4.700 solo se expuso el 80%, ¿no? Al momento de la En el expiración. mes segundo, O sea, al momento de expirar. en la expiración, o sea, de lo que tú has ingresado, el aire que has ingresado, que es la totalidad de aire que has ingresado, esa cantidad de aire necesitas expulsar. En 6 segundos puedes expulsar el 100%. O sea, sí o sí bota 100%, ¿no? O sea, al momento de Es que expirar. es que no puedes quedarte con el aire. No. Imagina si te quedas con un aire que ha ingresado, vas a terminar en cisebatosis. Me parece. El aire que ingresa tiene que salir. Sí, por eso Lo una que va a expiración. demorar más en salir cuando tenga un problema de obstrucción Una consulta, ¿y qué enfermedades hay con problemas restrictivos. Ejemplo, por ejemplo, una fibrosis pulmonar. ¿No? En el recién nacido, por ejemplo, la membrana hialina. Entonces, hay ausencia de surfactantes y colapso de la alveolar. ¿Sí? Es un problema, reduce el tamaño del pulmoncito. Otro ejemplo es un problema neuromuscular, por ejemplo, un parálisis del nervio frénico. Entonces, ¿qué es el nervio frénico? ¿Cuál es la función? ¿Inerva a quién? El diafragma. ¿Cuál es la finalidad del diafragma? Contraerse, ¿no? Aplanar el diafragma y darle posibilidad de que pueda expandirse mejor el pulmón. Otra condición pues es una fractura de costillas. Entonces limitas tu capacidad de ventilación. Entonces va a ser un problema restrictivo. ¿Sí? Hay veces, ¿no? Que a veces como que intenta respirar por la boca, a veces duele aquí como el diafragma. A veces está contraído. Probablemente por isquemia, ¿no? Haces actividad, vas a jugar fútbol y empieza a dolerte. Es por el músculo, porque está contraído. Claro, más muscular, ¿no? Bueno, chévere. ¿Sí? ¿Te entendió? ¿Este acá? De nuevo. ¿Eso? Si hemos mencionado, si el P1 es normalmente por encima de 80, supongamos que tu P1 sea no 80, 85. ¿Sí? Significa que el 85% del aire que ha ingresado lo vas a eliminar en el primer segundo. Excelente. Y el total de aire que tienes que sacar, el total del volumen vital que debes sacar en forma forzada, tiene que ser 100%. Entonces tu relación de B1 y la capacidad vital forzada va a ser 85%. ¿Sí? 85%. ¿Bien? Ese CFU. Este, Eso es una ecuación. ¿a eso te refieres? Bien, esa es la relación. Volumen expiratorio en el primer segundo, forzado en el primer segundo, y la capacidad vital forzada. Es la relación, se llama índice Tisenau, también lo conoce. Es la relación. Eso te va a determinar el volumen tiempo.
¿En cuánto tiempo yo puedo eliminar el volumen de mi pulmón? Puedo expirar. ¿Cuánto de volumen puedo sacar? ¿En cuánto tiempo yo puedo sacar? En un segundo puedo sacar el 80%, que sería lo ideal, o por encima. ¿Qué sucede si tienen un paciente con asma? Está cerrado. Si está cerrado, en el primer segundo probablemente no saque el 100%, saque solo el 70% del volumen que ingresaba. Y el resto lo va a tener que sacar en los segundos que quedan. El aire no se tiene que quedar, tiene que salir siempre. Entonces su relación será 70/100, será 70% de PET. Por nuestro paciente, ¿cuánto fue la relación de nuestro paciente? ¿O cuánto fue su PET1 de nuestro paciente? 60, lo que dice. 60. Entonces acaba 60. Entonces su relación PET1 y la capacidad forzada es 60%. Entonces si digo menos de 80 significa que es un problema obstructivo. Entonces si es un problema obstructivo, ¿cómo saber si es asma o es EPOC? Entonces ya tiene 60%, menos de 80. Si le doy un broncodilatador, como el beta-2, como un salbutamol, mejora, porque el asma es un problema inflamatorio crónico irreversible. ¿No sabemos ya? ¿El EPOC revierte? No. Entonces el asma tiene que revertir con un broncodilatador. Si mejora con el broncodilatador, mejora, está bien, con el broncodilatador, es asma. Si no mejora con el broncodilatador, es EPOC. ¿Sí? Una pregunta. Entonces, Doctor, una consulta. En pacientes con, por ejemplo, neumotórax, ¿varía El neumotórax, ¿qué es? Es presencia de aire en la pleura. Y lo que hace es comprimirte, va a restringir tu pulmón. Entonces acá no vamos a funcionar con medicamentos, tengo que sacar el aire. Ahí Tengo que sacar el aire de la pleura. Mencionó que el EPOC era, no sé si estoy bien, mal o bien, es el EPOC que es no reversible, ¿no? Y el asma que es reversible. El asma es reversible. O sea, no entendí esa parte. ¿Qué significa? Que si tienes una crisis asmática en ese momento vas a la emergencia, te tienen que dar un medicamento para broncodilatar. ¿Por qué está teniendo la crisis? Se llama lo de hacer romperse. ¿Me lo regalas? Entonces, si tienes asma, ¿qué está pasando? No solo hay un proceso inflamatorio, sino también broncoconstricción. Está cerrado así, no hay forma de que ingrese el aire. Entonces, ¿cuál es la finalidad del propósito de la terapéutica en la emergencia? Abrir, broncodilatar. Entonces te van a dar un medicamento que es un beta-2, te dan hasta que empiezas a respirar. Entonces es reversible. Siempre es la solución darle un beta-2, ¿no? Agonista, ¿no? Para manejar, pilar en el tratamiento de las corticoides, pero para manejar como broncodilatador el beta-2. También pueden usar anticolinérgicos. Gracias, doctor. Ya. ¿Eso te encargas?